Bendiciones, queridos hermanos. Bendiciones. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes, queridos hermanos, queridos televidentes, que domingo a domingo pues nos sintonizan a esta hora de la tarde. Sean bienvenidos a su programa Hablemos de Doctrina. Como siempre me acompaña mi hermano José Quiroz y su servidor Johnny Bulnes, y estamos aquí pues un programa más, otro domingo más, para poder disfrutar de la palabra del Señor, poder disfrutar de un nuevo estudio bíblico. Esperamos pues que este estudio, como todos los que nosotros hemos impartido desde esta plataforma, desde este lugar, pues sean de mucha edificación, que sean de mucho provecho espiritual para cada uno de nosotros. Nuestra intención precisamente es que usted conozca la verdad de las Escrituras, sin ningún prejuicio humano, sin conceptos humanos, sino simple y sencillamente dando la interpretación sencilla y adecuada de la palabra del Señor. Vamos a hablar de un tema del autoritarismo. Vamos a hablar de ese tema. Mi hermano José Quiroz va a desarrollar este tema a lo largo de esta hora de estudio bíblico. Es un tema muy interesante, es un tema que usted pues cuando vayamos ingresando en el tema, usted se va a dar cuenta de que hay muchas cosas que en las iglesias pues se practican, en las iglesias se hacen y que no están de acuerdo a las Escrituras, y por eso este tema es un tema muy actual, es un tema muy importante. Como siempre, querido hermano, querido televidente, le recomendamos que usted tenga su Biblia a mano, usted tenga su Biblia ahí, los versículos que nosotros le vamos a citar, todas aquellas ideas que a usted le parezcan interesantes de la reflexión de la Escritura, usted las puede anotar, y asimismo cada uno de los versículos, y para eso es importante que usted también tenga a mano una libreta donde usted pueda anotar el estudio de hoy. Sin más preámbulos, después de esta pequeña introducción, entonces vamos a comenzar, hermano José, hermano Quiroz, con nuestro estudio de este día domingo. Vamos a hablar acerca del autoritarismo en la iglesia, y vamos a hacer, hermano, una pregunta para comenzar este estudio. ¿Qué es el autoritarismo y acaso es pecado, hermano, el autoritarismo? Muy bien, muy buenas noches, estimados televidentes, hermanos de la iglesia y personas que nos ven desde los diferentes puntos del país, incluso fuera del país. Tengan todos muy buenas noches. Aquí estamos pues con la disposición de poder enseñarles acerca de la palabra del Señor. Pues como mencionaba el hermano Johnny, hoy traemos un tema muy interesante, y la primera pregunta que tenemos ahí es la definición como tal del autoritarismo, qué es, y a la misma vez pues si es pecado. ¿Por qué la necesidad de poder tocar este tema? Bueno, la necesidad de poder tocar este tema porque resulta que hay muchas iglesias, por así decirlo, congregaciones que pasan por este tipo de situación del autoritarismo, ¿verdad? Entonces encontramos muchas personas que dicen: no, yo tengo que hacer lo que mi pastor me diga, si no, pues no hago nada. Entonces, si el pastor le dice que se siente, se sienta. Si el pastor le dice que se ponga de pie, se pone de pie, por poner un ejemplo sencillo, ¿verdad? Entonces, pero sabemos de que de repente pues el pastor les exige cosas. En pocas palabras, llega a un punto donde el pastor controla al 100% la vida de los miembros, entonces diciéndole en este caso qué hacer, qué no hacer, pero no de una manera de la intención de enseñarle, sino de una manera de imponer su autoridad, ¿verdad? Entonces, y es ahí la raíz del problema, ¿verdad? Ahora bien, hablamos acerca de los pastores, ancianos, entonces que por lo general son las personas que están al frente de la iglesia, ¿verdad? Pero no únicamente ellos, pues de repente encontramos a personas que están dentro del liderazgo de la iglesia, entonces que ejercen este tipo de roles, ¿verdad? Este tipo de papeles, y posteriormente es donde hay tantos problemas. Por eso la necesidad de poder tocar este tema, ¿verdad? De repente encontramos también a personas que dicen: no, es que aquí se va a hacer lo que yo digo porque así es, y punto, ¿verdad? Eso es lo que yo digo, ese es mi pensamiento y listo. Entonces, y ahí muere. Entonces, no, es que aquí se va a hacer lo que yo digo porque yo tengo 30 años de estar en la iglesia. Entonces, yo soy el más viejo de estar acá, yo fui el primero que me convertí, entonces aquí se va a hacer lo que yo digo y listo. Entonces, las demás personas, para no entrar en controversia, de repente pues vienen y se someten a este tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, si podríamos darle una definición a esa palabra de autoritarismo, la
definiríamos como el abuso de autoridad, autoridad que ha sido dada por Cristo. Entonces, porque mire, cuando alguien está al frente de la iglesia, cuando juega un papel importante como pastor, como anciano, como predicador, como evangelista, si bien es cierto, Cristo le ha dado cierta autoridad. El problema es que el autoritarismo es abusar de esa autoridad. Ese es el problema, abusar de esa autoridad. Entonces, y se olvida, por así decirlo, de la instrucción del Espíritu Santo, porque recordemos que el Espíritu Santo es el que mora en nosotros y es el que nos guía para que nosotros podamos enseñarle a la congregación de manera correcta, obviamente conforme a las Escrituras, ¿verdad? Pero el autoritarismo pasa por encima de todo esto, ¿verdad? Entonces muchas iglesias locales sufren de ese tipo de problema. Ahora bien, referente a la pregunta que hacía el hermano Johnny, ¿es pecado el autoritarismo? Dentro de mi forma de pensar, sí es pecado. Entonces, porque el autoritarismo existe cuando los pastores, evangelistas o el liderazgo de la iglesia obligan, por así decirlo, a determinados o a la iglesia a poder realizar algún acto, ¿verdad? Y por supuesto, cuando se obliga de repente, me llama la atención también, hermano Johnny, porque mire, Dios es todopoderoso. Okay. Entonces, y al ser todopoderoso, pero Él viene y nos da la opción de poder decidir, ¿verdad? Entonces, mire, es interesante porque incluso Dios, al ser nuestro creador, al ser el todopoderoso, al ser el que tiene todo el poder, resulta que Él crea al ser humano, pero le da la oportunidad de que decida, ¿verdad? Okay. Entonces le da el libre albedrío, entonces, y le da la oportunidad de que el ser humano decida si hacer las cosas bien o no hacer las cosas bien. Okay. El problema con el autoritarismo es que, por así decirlo, viene y se le quita ese lugar a Dios. Entonces, a tal punto de que dicen, bueno, ustedes van a hacer esto, esto y esto. Y es ahí donde se salen de la Escritura. Entonces, y la Escritura viene y pasa a segundo plano y se antepone el pensamiento, en este caso del pastor, del anciano, del líder, del evangelista, de la persona que está dirigiendo el grupo de liderazgo que está dirigiendo la iglesia, ¿verdad? Entonces viene y dice, bueno, ustedes van a hacer esto y listo. Y de repente la Biblia dice, quizás de que hay que hacer las cosas de manera diferente, pero como el autoritarismo lo tiene cegado, resulta pues de que pasan este tipo de cosas. Ahora bien, volvemos a repetir, mire, por ejemplo, las personas que están al frente de la iglesia, un pastor puede proclamar justamente, o puede referirse, o puede hablar acerca, puede decir, el Señor nos enseña tal cosa. Entonces, cuando predica, quizás contra la idolatría, contra el adulterio, contra la codicia, incluso casarse con un inconverso, entonces contra alguna violación, ¿verdad?, acerca de la palabra del Señor, hasta ahí está bien. Porque la misma palabra del Señor dice que si nosotros no hablamos las cosas como son, Dios nos va a pedir cuenta. Okay. Hasta ahí estamos bien. El problema es cuando entra el autoritarismo y se quiere aprobar más el pensamiento propio que el pensamiento de Dios. Ok, o sea que el autoritarismo, hermano, es aquella, podemos decir, aquella actitud, aquel modo de actuar que adoptan ciertos líderes de la iglesia, y que no solamente empiezan ellos a gobernar o a apoderarse o a adueñarse de la iglesia, sino que también quitan la autoridad de la Escritura y quitan la autoridad de Dios para imponer su propia autoridad. Entonces podríamos definir el autoritarismo como aquella actitud de ciertos líderes que sacan a Dios de la autoridad que tiene sobre la iglesia y saca a las Escrituras de la autoridad que tienen las Escrituras sobre la iglesia, y establecen su propio pensamiento, su propio pensar, o sea, dicen, así se deben hacer las cosas, y como digo yo, así se hacen. Y como usted ya rato lo dijo, hermano, y que yo creo que pasa mucho, y en muchas congregaciones, donde a veces uno le dice a los hermanos, pero ¿por qué hacen estas cosas? Ah, no, es que el hermano dice. Ah, ok, es que el hermano así nos ha dicho, es que el hermano así nos ha mandado. Ok, entonces ustedes hacen lo que él les dice, lo que él les manda. Ahora bien, pero este tipo de hermano también tiene cierta responsabilidad, porque si alguien se quiere o quiere, hermano, adueñarse de la iglesia o apoderarse de la iglesia a través de esta actitud, de este pensamiento,
Entonces aquellos hermanos fieles, conocedores de la Escritura, deberían de llamarle la atención y decirle, hermano, pero tal cosa no está de acuerdo a las Escrituras, porque aunque usted nos mande, aunque usted tenga una autoridad delegada, aunque a usted se le ha dado autoridad de parte de Dios, pero esa autoridad usted la está usando mal. ¿Por qué? Porque nos está mandando a hacer cosas que la Escritura no avala, que la Escritura no manda, y eso es lo que pasa en muchas iglesias. Se hacen cosas que el pastor dice, aunque no estén en las Escrituras, y los hermanos se encuentran en una situación muy penosa ante el Señor y ante la autoridad de la Escritura, porque se encuentran realizando, hermanos, cosas que el Señor nunca ha mandado, pero las hacen porque una persona que se cree dueño de la iglesia les ha dicho que así se tienen que hacer las cosas. Exactamente. Ok, entonces ahora bien, hermano, yo le voy a hacer otra pregunta. Entonces, ¿suplanta a Dios con este tipo de práctica a estas personas? Por supuesto que sí, porque, mire, podemos hablar mucho acerca de este tema, pero el problema del autoritarismo existe cuando los pastores, el liderazgo de la iglesia o la persona que está al frente de la iglesia viene y suplanta o usurpa, lo llamaría yo, el señorío del Padre, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me quiero referir con esto? Bueno, por ejemplo, de repente, pues, podemos encontrar determinados temas donde la Escritura guarda determinado silencio, ¿verdad? Ok. Entonces, pero resulta de que dicen, no, es que mi pensamiento es este, y basado en mi pensamiento, esto es lo que van a hacer, ¿verdad? A raíz de todo esto, hay causa como tal de este problema, y es que considero yo de que desde el momento que se impone una autoridad totalmente, resulta de que se convierte como una especie de idolatría, por así decirlo, ¿verdad? Entonces recordemos que nosotros tenemos que ser guiados, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Entonces, pero resulta que los deseos pecaminosos de algunos hombres que quieren tener el control, por así decirlo, de todo, especialmente el control de la vida de las ovejas, que esto yo le llamaría idolatría. Entonces, tal pecado de repente pues es jugar, en este caso a ser Dios, jugar a tomar las decisiones que Dios ya decidió, pero resulta que ellos anteponen su pensamiento ante la decisión de Dios. Entonces, indirectamente, aunque ellos digan, no me estoy comparando con Dios. Bueno, pero si usted se está saltando la barda, si usted resulta de que usted está poniendo su pensamiento por encima del pensamiento de Dios, resulta pues de que eso es lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces, después viene y suceden este tipo de cosas. Mire, me gustaría leer un versículo donde el apóstol Pablo le escribe a Tito, en Tito capítulo 2, versículo 15. Tito 2:15 dice, le aconsejaba el apóstol Pablo a Tito, ahí anteriormente tiene el título que dice, enseña la sana doctrina, ¿verdad? Entonces, recordemos de que Tito pues no era un anciano, no era un pastor, entonces, pero Tito jugaba, por así decirlo, un papel similar al papel de Timoteo, ¿verdad? Entonces, anteriormente le enseña que cómo deben de ser los ancianos, ¿verdad? Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Entonces, y aquí al final le dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Okay. Mire qué interesante este versículo, hermano Johnny, estimado televidente también. ¿Por qué? Bueno, la orden era de que se iban a establecer ancianos en cada congregación. Ok, sí. Entonces, y resulta que en este caso, pues así como mandó a Timoteo, también mandó a Tito. Okay. Entonces, y viene y le dice, bueno, Tito, usted va a hablar conforme a la sana doctrina. Entonces, y usted va a observar a los ancianos, los que se van a poner que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Entonces, y menciona un sinnúmero de cosas ahí, ¿verdad? Entonces, la exhortación a las ancianas, a los jóvenes, entonces un montón de exhortaciones. Entonces, y al final le dice que hable de esto y que exhorte y reprenda con toda autoridad. Okay. Es ahí donde me llama la atención y me surge la pregunta. Hombre, pues si el apóstol Pablo le dice esto a Tito, ¿a quién le está diciendo que exhorta y que reprenda y que le hable con toda autoridad? ¿A quién se lo estará diciendo? Pues se lo está diciendo a las personas
que lo tiene que hacer con las personas donde le da este tipo de características. Mire qué interesante, porque en este caso a Tito le tocaba exhortar a los propios ancianos si estos estaban actuando mal. Ok, correcto. Entonces a Tito le tocaba, por así decirlo, exhortar, enseñar también a las ancianas, dice que éstas sean reverentes, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Le tocaba exhortar a las mujeres jóvenes, a los mismos jóvenes, en pocas palabras, a toda la congregación. A toda la iglesia, correcto. A toda la iglesia. Entonces, ¿a qué llegamos con esto? Bueno, resulta de que los títulos a veces se malinterpretan. ¿Por qué se malinterpretan los títulos? Bueno, es que como yo soy el pastor, aquí se hace lo que yo digo y punto, y se acabó el asunto. No, pero es que como yo soy el diácono, así y punto. No, es que como yo soy el viejo y punto, y se acabó. Pero aquí mire, el apóstol Pablo le está diciendo a Tito, que no era un anciano, sino entonces, un evangelista. Exactamente, que hable lo que tenga que hablar, que exhorte y que reprenda con toda autoridad. Okay. Entonces, eso es lo bonito. Ahora bien, mire qué diferencia. Una cosa es mandar, exigir, y otra cosa es exhortar, reprender con toda autoridad. ¿Dónde se iba a basar la autoridad de Tito? La autoridad de Tito se iba a basar en la sana doctrina. Okay. Ahí se iba a basar la autoridad de Tito. Entonces la autoridad de Tito no se podía salir de ese esquema. Pero resulta de que hay un serio problema con este problema del autoritarismo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el líder autoritario no va a tolerar que sucedan este tipo de cosas dentro de la congregación. Entonces, ¿por qué? Porque este tipo de cosas van a ser contrarias a la autoridad que él impone. Entonces, en pocas palabras, volvemos a repetir, las personas que se meten al autoritarismo se creen mucho más importantes que Dios. Porque el ejemplo que le ponía al principio, donde decía, yo tengo que hacer lo que el pastor me diga. ¿No sería más bien que usted que nos está viendo tendría que hacer lo que Dios le diga? Sí, lo que Cristo manda. Exactamente. Eso debería responder uno, no decir yo hago lo que el pastor me dice. Entonces no es lo que el pastor le diga, no es lo que su anciano le diga, no es lo que el más viejo de la iglesia le diga, no. Usted tiene que hacer lo que Dios le diga. Entonces, ¿y dónde va a encontrar usted lo que Dios le diga? Es sencillo. Usted lo va a encontrar en las Escrituras y no se va a salir de ahí. Entonces, la autoridad, resulta que la verdadera autoridad la tiene Cristo Jesús. Recordemos lo que decía Jesucristo en Mateo capítulo 28, que decía, bueno, toda la autoridad me ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra. ¿Quién tiene toda la autoridad? Cristo la tiene. Cuando Cristo está siendo bautizado, entonces, bueno, este es mi Hijo amado, el que yo tengo complacencia, dice Dios. A Él es que tienen que oír. Entonces, a Cristo es que se tiene que oír. Las enseñanzas de Cristo es que se tiene que oír. La doctrina de Cristo es la que se tiene que oír y es la que se tiene que practicar. Entonces, no es lo que su pastor le diga, no es lo que los ancianos de la iglesia le digan, y mucho más si están errados, ¿verdad? Bíblicamente. Entonces, no es la autoridad que quieran imponer, no, ya la autoridad la tiene Cristo. Entonces, pero si usted, incluso usted que nos está viendo, si usted es uno de los que practica, por así decirlo, la autoridad, que yo lo llamaría, ¿verdad?, reemplazar la autoridad de Dios con un control carnal, lleno de manipulación, lleno de intimidación, lleno de coerción verbal y por supuesto de abuso de autoridad eclesiástica, entonces debe de tener mucho cuidado y arrepentirse, porque imaginémonos que alguien llega a ser anciano y dice, bueno, ahora yo soy el pastor de la iglesia, ahora yo soy el que tiene la autoridad, entonces, y aquí van a hacer lo que yo diga. Mire otro ejemplo que dice en la Biblia, vamos a ir a la tercera carta de Juan, que aquí un hermano que era autoritario, pero sumamente autoritario, entonces que este hermanito resulta de que él creía que él tenía más autoridad que los mismos apóstoles. Ya va a ver qué interesante este versículo, ¿verdad? Entonces, tercera carta de Juan, capítulo 9, versículo 10. Dice, yo he escrito a la iglesia, mira aquí está el hermanito, pero Diótrefes, al cual le gusta tener, ¿qué lugar le gustaba tener a él? El primer lugar. El primer lugar, él era el que mandaba.
Él era el que decía, aquí se hace como yo digo y se acabó. Es cierto. Entonces, dice, le gusta tener el primer lugar y mire qué interesante, dice que no quería recibirlos. Sí. Entonces él decía, bueno, aquí yo mando. Entonces, y aquí va a entrar quien yo diga. Entonces dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contentos con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Mire qué bonito ejemplo. Un hermano que era 1000% autoritario. Entonces él decía, bueno, yo lo siento mucho. Dice que incluso le prohibía, o sea, pues le prohibía a los demás hermanos. Imagínense que habían hermanitos que querían recibirlos a ellos, pero él les decía, no, ustedes no van a recibir a nadie y punto. Y eso es lo que pasa con el autoritarismo, porque la congregación, los miembros terminan sometiéndose, ¿verdad?, a la persona autoritaria. Entonces Diótrefes le había quitado todo tipo de autoridad, la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces no quería recibir a los hermanos, él decía lo que se tenía que hacer, y él decía, el primer lugar, yo lo siento mucho, decía, pero aquí el primer lugar lo tengo yo, aquí el que manda soy yo, aquí el que toma las decisiones soy yo. Eso era lo que pasaba con el hermano Diótrefes. ¿Qué piensa, hermano Diótrefes? Fíjese, hermano, que vino a mi mente unas palabras del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que dijo el Señor que el que quisiera ser el primero entre ellos debía ser el servidor de todos. Muy bien. Es más, dice el Señor, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y es bien interesante, hermano, porque el concepto que tenemos nosotros, o el pensamiento que hemos pues llegado a tener, y sobre todo en muchas congregaciones, es que el más importante es el que manda, y para el Señor no es el que manda el más importante. Para el Señor el más importante es el que sirve, y hay una gran diferencia entre el que se vuelve autoritario y aquel que realmente es un siervo del Señor Jesucristo. La verdad, hermano, que da pesar de que desde la iglesia del primer siglo existieran hermanos que tuvieran esta actitud que causaba tanto daño a la iglesia, que le causaba tantos problemas a la iglesia del Señor, desde tiempos ya hace 2000 años que la iglesia pues tenía estos problemas con este tipo de hermanos, y en la actualidad pues también no es algo que ha dejado de existir lastimosamente. Siempre siguen hermanos que se quieren apoderar de la grey, siempre hay hermanos que les gusta tener el primer lugar, no para servir a Cristo, sino para que se haga su voluntad, sino para que se haga lo que ellos creen que tiene que hacer la iglesia, no por servir a Cristo o por amor al Señor, sino porque aman tener el primer lugar. Hermano, pero ¿qué tiene que ver esto con la incredulidad, este tema? Tiene que ver mucho, porque ya lo vamos a ver desde este punto de vista, porque muchas personas que están al frente de la iglesia, los ancianos, pastores, evangelistas o el liderazgo de la iglesia, se han hecho incrédulos. Entonces, ¿por qué? Porque no confían en la promesa de Dios a través de la Escritura. Entonces, porque no creen que Cristo es el Señor de su iglesia. Mire, pongámoslo así. La base de la iglesia, ¿quién es? Es Cristo. ¿Quién murió por usted? Cristo. Entonces, ¿quién compró la iglesia con su sangre? Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. No es el pastor la cabeza de la iglesia. Entonces, dijo Cristo en Mateo, le dijo a Pedro, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Y nos referimos a incredulidad cuando de repente estas personas no creen que sea Cristo, que sea el Espíritu Santo el que puede dirigir la iglesia, entonces, sino de que vienen ellos y ejercen lo que ellos piensan que deben ejercer. Mira, hermano, la iglesia es la iglesia. La iglesia es la iglesia y Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces pueden haber, qué sé yo, se puede ir el pastor de la iglesia, se pueden ir los pastores de la iglesia, pero si la iglesia es de Cristo, la iglesia va a prevalecer. Eso así de simple. La iglesia va a prevalecer, la iglesia va a continuar. Entonces, ahora bien, si la cabeza de la iglesia es el pastor, la iglesia no va a prevalecer. Porque una vez que el pastor caiga, se va a ir la iglesia. Pero cuando Cristo es la cabeza de la iglesia, puede venir lo que se venga, puede venir lo que sea.
Entonces nos referimos a incredulidad cuando estas personas que ejercen la autoridad dentro de la iglesia no creen de que Cristo haga su voluntad. Entonces, sino que vienen y dicen, no, de todas maneras yo pienso que lo mejor es hacer esto. No, de todas maneras yo pienso que es mejor realizar este tipo de cosas. Entonces, y desde ese momento, entonces no creen que el Padre va a ejercer su amor paternal, su disciplina en la vida de sus hijos. Entonces, en su incredulidad, entonces resulta de que vienen y desarrollan ese tipo de mentalidad donde dice, bueno, si yo no hago las cosas, nadie las hace. Sí. Así de simple. Entonces, si yo no lo hago, no lo van a hacer. Entonces, si yo no hago tal cosa, ¿quién lo va a hacer? Entonces, y de ahí pues, y no está Cristo, pues, que es la autoridad de la iglesia, pues. Él es el que va a decidir todo. Pues. Fíjese que usted acaba de decir algo muy interesante, hermano, porque yo creo que muchos de nuestros televidentes o queridos hermanos que nos ven, no me van a dejar mentir de que ha sucedido lo siguiente. Mire, en nuestra ciudad han surgido muchos grupos. Pues resulta que las iglesias surgen así de la nada. De repente alguien agarró la Biblia y se puso a leerla, puso unos parlantones, puso un micrófono ahí y empezó a cantar fuerte y la gente empezó a llegar, ok. Y empezó a crecer el número de aquellos que van llegando a este grupo y de repente, hermano, ya son 30, son 50, son 100, 200, ok. Resulta que estas iglesias que están basadas en el pastor, que la cabeza de la iglesia es el pastor porque él comenzó, entonces muchas veces ha pasado que se hacen actividades, cosa que la Biblia prohíbe precisamente. O sea, los hermanos de la iglesia no tienen que andar haciendo bazares, no tienen que andar vendiendo enchiladas, no tienen que andar vendiendo tamales o hamburguesas y todo ese tipo de cosas. Esas cosas nunca mandó Cristo, pero los pastores sí mandan a los hermanitos a vender hamburguesas para la actividad de la iglesia, dice, para que la iglesia tenga esto y esto y esto. El Señor ha dejado totalmente claro cómo la iglesia debe sostenerse a través de la ofrenda, y ahí no hará falta nada, y se tendrá lo necesario para todo lo que la congregación necesita. Pero mandan a mucha gente, hermano, porque el pastor es el que los manda, ok. Recogen el dinero y el dinero es para el pastor, ok. El pastor recibe el dinero, él lo tiene guardado. Resulta que cuando ya aquella persona ha recibido una fuerte cantidad de dinero, de repente agarra las cosas y se va, se llevó todo el dinero que habían recogido, o sea, se lo robó, pues, se robó todo el dinero y se fue. Allá dejó las sillas botadas, lo que pudo llevarse se lo llevó, para ir a otro lado a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con esa congregación? Porque estaba basada en el pastor. El pastor era el que hacía todo, era el que decía esto y esto y esto. Cuando se fue él, cada quien agarró por su lado. Son iglesias que surgen de la nada y de la nada también desaparecen, y esa gente queda dañada, esa gente queda como ya prejuiciada, que a veces cuando llega alguien y le lleva el evangelio, un hermano de la iglesia de Cristo le lleva el evangelio, no, había otro pícaro, va a ser como aquel que nos llevó todo. ¿Por qué? Porque son iglesias que están basadas o tienen como base a un hombre y no al Señor. Entonces eso es lo que pasa cuando una congregación está basada en hombres y en doctrinas de hombres, están propensas a desaparecer porque no tienen una base sólida donde basan su doctrina y su práctica. En este caso, como le dijo Pablo a Tito ya en el versículo que leímos anteriormente, Tito tenía como base la sana doctrina. Y entonces cuando usted tiene como base la sana doctrina, usted va a encontrar que en la sana doctrina prohíbe precisamente que hayan hermanos que se adueñen de la grey. Entonces el apóstol Pedro lo dijo también en su carta, que los ancianos no deberían ejercer señorío sobre la iglesia, sino que más bien tienen que ser ejemplo de ella. Por ejemplo, usted mencionaba acerca del hecho de poder servir. Bueno, si usted está al frente de la iglesia, eso es lo que usted tiene que hacer, servir como tal, ¿verdad? Entonces no significa de que a usted se le ha dado la oportunidad de estar al frente de la iglesia para que usted sea un capataz. Entonces que usted tiene que azotar, que usted tiene que latigar a la congregación, no, ¿verdad? De repente le va a tocar exhortarla y no pasa nada con eso, es parte de la responsabilidad como tal. Pero resulta que el autoritarismo les cambia totalmente el pensamiento, porque de repente encontramos también de que hay personas que dicen, no, ese es que
el pastor dice, parece policía. ¿Cómo así? ¿Por qué? Ah, bueno, es que resulta que le sabe toda la vida a los miembros. Entonces ahí camina el pastor detrás de los miembros, ¿verdad? Entonces ahí anda viendo en qué cae el pecado del miembro para después acusarlo. Entonces, y al final, pues eso es lo único que crea, es un ambiente hostil. Ok, hermano, fíjese que otro ejemplo que le voy a dar a mis hermanos y a aquella gente que nos ve. Fíjese que yo conozco gente, hermano Quiroz, yo conozco gente que le piden permiso al pastor cuando van a viajar. O sea, mire que voy a ir a San Pedro. Ah, ok, le digo, ¿cuándo va? No, tengo que pedirle permiso primero a mi pastor para ir. No, incluso es bien chistoso porque hay algunos que para mí sinceramente eso es pasarse de la raya. Entonces, porque hacen que los miembros lo llamen papá. Mire qué interesante. Entonces, no, es que el pastor es mi papá, dice. Entonces, y es lo que el papá diga. Y, ay, Dios mío santo, miren este tipo de cosas. Y la esposa del pastor sería la mamá de ellos. Exactamente, la mamá y el papá. Sí, porque cuando el pastor se cree, se cree apóstol, entonces la esposa es profeta. Tal cosa que no aparecen en las escrituras, pero bueno. Entonces, pero sí es cierto, imagínense, dígame papá, porque yo soy su papá espiritual. Bueno, entonces nosotros tenemos un solo padre. Por eso dijo el Señor Jesucristo, nadie llamen padre. O sea, en un sentido espiritual, porque el único padre que tiene autoridad sobre nosotros es nuestro creador, nuestro Padre Celestial. Entonces no es que no podamos llamar papá a aquel que me engendró, no, ese es otro concepto. Pero en el sentido espiritual, padre no podemos llamar a nadie, la verdad que no. Y es cierto, hermano, muchas personas dicen eso, piden permiso para viajar, piden permiso para hacer un montón de cosas. O sea, el pastor decide por ellos, ese es el problema. Hay pastores que deciden por los miembros. Entonces, tal caso es un caso de autoritarismo ya llevado al extremo. Déjeme decirle que esa no es la doctrina de Cristo. Eso no fue lo que Cristo enseñó que los líderes debían hacer con los miembros de la congregación. Ahora bien, hermano, le voy a hacer otra pregunta yo. Entonces, ¿qué es entonces, hermano, el amor pastoral? Muy interesante, porque le voy a mencionar algo. Los pastores de la antigua Palestina caminaban delante de sus ovejas, dirigiéndolas, llamándolas por su nombre, para que le siguieran hacia los pastos verdes y hacia las aguas frescas. Las ovejas le seguían porque habían llegado a conocer el cuidado fiel, el interés lleno de amor de los pastores por su propio bienestar. Era el pastor el que dormía a la puerta del redil para proteger al rebaño durante la noche. Era el pastor el que peleaba con el oso, el león y otros depredadores. Era el pastor el que protegía al rebaño de los ladrones. Era el pastor el que dejaba las 99 para ir a buscar la oveja perdida. Era el pastor el que dirigía con dulzura a las ovejas que requerían cuidado y a sus pequeñuelos. Mire qué bonita lectura. Esos eran los pastores en la antigua Palestina. Sí, muy bonito. Ahora bien, pues leemos esto, pero ahora imaginémonos cómo está el amor pastoral hoy en día, ¿verdad? Entonces, que para serles sincero, yo no veo amor pastoral por ninguna parte, ¿verdad? En ese sentido, en estas iglesias, ¿por qué? Bueno, resulta que, en primer lugar, los pastores, el único amor que andan detrás es el amor al dinero, partiendo de ahí. Entonces, lo único que les interesa es cuidar su bolsillo, tener una buena casa, tener un buen carro, a costilla de las pobres ovejas, ¿verdad? De las pobres ovejas, ahí siguen sufriendo, ahí siguen en la pobreza, y el pastor sigue en lo más rico. Ahora, imaginémonos el pastor autoritario. El pastor autoritario no tiene ninguna de estas características, porque la única característica que tiene es el caso de poder tener el primer lugar, de poder ser el mandamás, el que manda, el que decide por los demás, el que dice lo que se tiene que hacer y dice lo que no se tiene que hacer. Y obviamente cuando se le sube la autoridad a la cabeza, a los líderes, a las personas que lideran las iglesias, resulta que pierden cualquier tipo de amor. Entonces, vuelvo a repetir, los pastores de la antigua Palestina dice que ellos iban al frente, dice que ellos cuidaban, dice que ellos dejaban las 99 y se iban a buscar a la oveja perdida. Entonces dice que ellos iban con dulzura. Entonces
y dice que ellos se preocupaban, por así decirlo, por las ovejas que requerían de más cuidado y por sus pequeñuelos. Pero hoy en día resulta que es todo lo contrario. Entonces resulta que las ovejas hoy en día están con temor, resulta que las ovejas de hoy en día están sometidas, resulta que las ovejas de hoy en día tristemente están, por así decirlo, si lo habláramos en el lenguaje popular, están siendo garroteadas, ¿verdad? Entonces las ovejas de hoy en día son parte de un negocio. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque resulta que los pastores no tienen absolutamente nada de amor para con las ovejas. Entonces resulta que en vez de ayudarle en las fallas que tienen las ovejas, resulta que las corren, por así decirlo, las sacrifican. Entonces, y resulta de que este tipo de cosas, pues, es lo que está pasando. El mismo Jesucristo en los evangelios vino y dio el ejemplo, ¿verdad? Entonces, de alguien que tenía 100 ovejas y había perdido una. Dice que este pastor de ovejas, dice, dejó las 99 y se fue a buscar la oveja perdida. Entonces dice que cuando le encontró, dice que se alegró más por la oveja que se había perdido que por las 99 que tenía. Entonces ese es el amor pastoral verdadero, hermano. Sí, hermano, lo que pasa, déjeme y permítame, hermano, darle otro ejemplo. Fíjese que una vez yo platiqué con alguien, estaba platicando yo con una señora, que esta señora pues se enfermó gravemente, estuvo a punto de morir, al grado que pues tuvo que gastar sus recursos, estuvo luchando con una enfermedad varios meses. Durante ese tiempo que ella estuvo luchando con la enfermedad, pues se ausentó de la iglesia. No tenía ni la fuerza, no tenía la salud, no tenía los medios tampoco para ir. Entonces ella se ausentó. Económicamente había quedado pues mal, la mayoría de sus recursos económicos los había gastado ella, tratando de recuperar la salud que había perdido. Pero ella me contó de que al tiempo llegó el pastor de la iglesia donde ella se congregaba. Entonces ella se congregaba en cierto lugar y llegó el pastor de la iglesia. Ok, dice que ella se alegró mucho. Ella se alegró mucho cuando llegó el pastor porque nunca la había visitado y era la primera vez que ella pues tenía a su pastor en la casa. Ella lo recibió con mucho agrado, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucho amor. Ella lo recibió, pero el pastor le salió con lo siguiente, hermano. Le dijo, mire, vengo porque está atrasada con los diezmos. Vengo a cobrarle bueno, para no hacerles largo el cuento, le cobró hasta los intereses de los diezmos que no había dado ella durante el tiempo que se había ausentado de la congregación. Entonces eso no es un amor pastoral, ese es amor al dinero. O sea, esta persona que llegó no tenía ningún amor por la hermana, no le interesaba ni cómo había salido de la enfermedad, ni cómo estaba, no le preguntó ni cómo estaba, no le preguntó si se había curado, no le preguntó nada, ni espiritualmente cómo estaba, no le dijo nada, le dijo, el diezmo, ocupo el diezmo, eso es lo que ocupo yo, y por eso vengo, porque ya lleva varios meses que no los ha dado, es más, y hasta los intereses del diezmo le vamos a cobrar. Entonces eso no es un amor pastoral. Entonces, si usted está en una iglesia donde su pastor se comporta de esa manera, sálgase de ahí lo más rápido posible, porque cuando usted se encuentre en algún problema, en una dificultad, no va a ser como el pastor que el hermano describió hace ratos en la lectura que hizo. No, usted se va a encontrar solo, y por eso mucha gente se decepciona de las iglesias, porque cuando tienen un problema el pastor no está ahí ni para alentarlo, ni para exhortarlo, ni para animarlo, ni para consolarlo, sino que está para otras cosas, porque precisamente el Señor Jesús dio un ejemplo, hermano, en Juan, de aquel pastor que es asalariado. El que es asalariado, entonces cuando ve venir el lobo sale corriendo y deja las ovejas ahí, que el lobo las despedace, las mate, las dañe, porque es un asalariado. Entonces eso es lo que hace mucha gente hoy muchos son pastores por el salario, no por amor a las ovejas. Entonces, y precisamente se comportan de esta forma, se comportan vorazmente, pero hablando económicamente, pero no por el cuidado de aquellas personas que están bajo su autoridad, podemos decir, o
bajo la guía que ellos pues deberían darle. Lastimosamente esto pasa. Entonces, hermano, ya hemos respondido qué es el amor pastoral y cómo se ve reflejado el orgullo en este tema, hermano. Muy bien. Bien interesante porque, mire, si usted observa, ya hemos mencionado varios pecados, ¿verdad? La idolatría, la incredulidad, entonces, pero ¿y el orgullo? ¿Qué tal? Mire, recordemos lo siguiente. Cuando alguien es puesto al frente de la iglesia, resulta de que tiene que ser Dios el que lo ponga al frente de la iglesia. ¿Quién lo pone al frente de la iglesia? Dios. No tiene que ser el hombre el que lo ponga al frente de la iglesia, ¿verdad? Entonces, y como mencionaba, pues la Biblia enseña un montón de requisitos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a los ancianos, ¿quién los pone al frente de la iglesia? Bueno, hace la obra del evangelista, como vemos en los versículos bíblicos, él supervisa, evalúa, entonces, y él pone los ancianos. Ahora bien, en conjunto con la congregación, ¿verdad? Ahora bien, ¿lo está respaldando Dios? Por supuesto que lo está respaldando Dios. Entonces, ¿quién es el que lo está poniendo? Lo está poniendo Dios. Entonces, ¿quién pone a un evangelista? Lo pone Dios. ¿Quién pone a los ancianos? Los pone Dios. ¿Quién pone al pastor? Lo pone Dios. Entonces, ¿quién pone al liderazgo de la iglesia? Debe de ser Dios el que ponga el liderazgo de la iglesia. Lo que pasa es de que Dios los pone y resulta que les pasa como al rey Saúl, que su corazón se va envenenando y su corazón se llena de orgullo, porque Dios le decía al rey Saúl, vas a hacer las cosas de esta manera, pero decía el rey Saúl, no, yo mejor las voy a hacer de esta forma. Entonces, no la hacen de la forma como Dios está ordenando que lo haga. Entonces, se les olvida quién los ha puesto ahí. Se les olvida que es Dios el que los ha puesto ahí, se les olvida de dónde Dios los ha sacado, ¿verdad? Entonces, los que ejercen, ¿verdad?, la gran labor de estar al frente de la iglesia, entonces es porque Dios así lo quiere, ¿verdad? Para, por supuesto, impulsar su reino, entonces para que vengan más personas a Cristo, para el bienestar de la iglesia. Entonces, los pastores llenos de humildad nunca olvidan de dónde han venido, ni a quién le tienen que rendir cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, le tienen que rendir cuentas a Dios, de la grey, ¿verdad? De las ovejas, de la congregación. Eso pasa con los pastores humildes, llenos de compasión. Mientras tanto, los pastores orgullosos, y ahí donde entra el papel del orgullo, menosprecian a las ovejas, señalan más que todo sus debilidades, sus faltas, entonces se les olvida totalmente la humildad y es ahí donde lamentablemente pues llenos de orgullo resulta que esto se convierte en un desastre totalmente. Entonces, y cuando se convierte en un desastre llega la falta de perdón, llega la falta de paciencia, el orgullo alberga el corazón. Entonces, y es ahí donde, sin darse cuenta, el pastor se convirtió en un pastor autoritario. Hermano, ¿hay ovejas que llegan a idolatrar a su pastor? Ah, por supuesto que sí. Mire, que interesante porque aparte de que el pastor esté en pecado siendo autoritario, resulta que ahora vamos con las ovejas. Porque las ovejas aquí no pueden lavarse las manos y decir, no, él es el que tiene la culpa. Aquí las ovejas no pueden lavarse las manos. Porque resulta, volvemos al ejemplo que me gusta mucho, el primer ejemplo que pusimos, yo hago lo que el pastor me diga. Ah, mire qué interesante. Entonces, desde ese momento, usted está idolatrando a su pastor, ¿verdad? Es como que usted venga y adore un ídolo, entonces donde viene y resulta de que dice, no, yo hago lo que me dice el papa, yo hago lo que me dice el sacerdote, yo hago lo que me dice el pastor, yo hago lo que me dice el santo. Desde esa manera está idolatrándolo. Porque mire, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es aquello que le quita el primer lugar a Dios. Ah, mire qué interesante. Entonces, y si la persona que a usted le dirige en la congregación le está quitando el lugar a Dios con el autoritarismo, resulta de que usted está cayendo en idolatría. Y podemos poner el ejemplo de Saúl, ¿verdad? Recuerde lo que pasaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no tenía reyes, no tenía. Entonces solo tenían a Dios. Pero resulta que ellos dijeron, ¿y si ponemos un líder humano?
pongamos un rey, los demás pueblos tienen rey, y comenzaron a decirle a Dios, y a decirle a Dios, y a decirle a Dios que pusieran un rey, hasta que pusieron al rey, y resulta que escogieron a Saúl. Mire, muy importante, la gloria de Dios, Dios no está dispuesto a compartir su gloria con ningún hombre, ¿verdad? Entonces, absolutamente para nada. Ahora bien, los rebaños que estén dispuestos a hacer lo que les ordena el pastor y no lo que les ordena Dios, están cayendo en idolatría, porque están dispuestos a adorar, en este caso al pastor, en este caso a servir al pastor. Yo recuerdo que decía una hermana, es que la pechuga del pollo para el pastor, decía. Entonces, bien interesante, ¿verdad? Entonces, y dejaron de comer ellos. Exactamente. Entonces, se desviven por el pastor. Entonces, el pastor para ellos es, ay, es un santo, y que venga, ore por mí, y que usted póngame las manos, y que aquí, que allá. Entonces, un ángel mandado por el Señor, y las personas se desviven, ¿verdad? Y oran por el pastor, entonces, y se mueren por el pastor. Entonces, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, vienen y resulta, pues, de que se convierten en personas idólatras hacia un ser humano. Ok, sí, o sea, tampoco, hermano, el televidente nos vaya a malinterpretar, y en el sentido de que si usted tiene un buen pastor, un pastor que es un pastor puesto por el Señor, que se basa en la sana doctrina, que es un hombre que ha mostrado un ejemplo fiel de fidelidad al Señor, o sea, no significa que no se vaya a obedecer o en algo que la Biblia manda. Cuando el pastor dice algo que la Biblia manda, entonces hay que hacerlo. Tampoco estamos diciendo que usted no quiera a los pastores, ¿no? Uh-huh. Realmente la oveja debe amar como debemos amarnos todos. Todos en la iglesia debemos amarnos, no poniendo a uno sobre otro, sino todos en la iglesia somos iguales. Y tampoco le estamos diciendo pues que no tenga amor o respeto, ¿eh? Si el problema sería idolatrar, ir más allá de un simple amor, porque se ve a esta persona como que fuera un extraterrestre o alguien de otro lado. No, es un simple hombre que le sirve al Señor. Entonces vea usted a los siervos del Señor como eso, un hombre que ha dedicado su vida al Señor, pero no es nada más que eso. Más bien uno debería de volverse humilde, porque precisamente cuando la gente hace mucho esto por los pastores, eso es lo que llena de orgullo el corazón de muchos hombres. O sea, porque, ay, cómo me tratan, cómo... Entonces, hay pastores que se sientan en la primera silla ahí, porque, uy, no, así es del pastor. Había uno que había que traerlo hasta el lago de Yoho en una silla, había que traerlo en una silla especial. Porque, y hasta tienen sus parqueos privados. Sí, tienen sus parqueos, sí, o sea... El parqueo del pastor. Un hermano no podía estacionarse en el estacionamiento del pastor, ni quiera Dios, no te va a ver eso. O sea, porque... O sea, ya es otra cosa, o sea, ya pasó lo que está dentro de la normalidad bíblica, eso ya es otra cosa. Las ovejas pueden caer en este error, donde ciegamente siguen a un hombre y han dejado de seguir al Señor. Entonces podemos decir que eso sí, hermano, podría pasar que las ovejas entonces lleguen a idolatrar a su pastor. ¿Y esto es temor a Dios o temor al hombre, hermano? Decía el apóstol Pablo, ¿a quién debo de agradar? Decía, ¿a los hombres o a Cristo? Decía el apóstol Pablo, si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mire qué interesante. Congregaciones, ovejas, si a usted le importa más agradar a su pastor que a Dios, no se considere siervo de Cristo. Considérese siervo de su pastor, considérese siervo de su anciano, considérese siervo de su evangelista. De ellos sí considérese siervo, pero no se considere siervo de Cristo. Vuelvo a repetir las palabras del apóstol Pablo. Decía, ¿a quién debo de agradar? ¿A los hombres o a Cristo? Decía, si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Lamentablemente, hay demasiadas ovejas que están apegadas al deseo de complacer a un hombre. Entonces, al deseo de complacer desmedidamente a un hombre y olvidarse del Dios Todopoderoso. Y es ahí donde han surgido tantos problemas, ¿verdad? Tantas cuestiones negativas, donde el pastor le quitó la mujer al miembro, entonces donde el pastor dejó sin casa al miembro, donde el pastor
la congregación ahí desviviendo, haciéndose sus ventas de enchiladas, le compraron una Hilux. ¿Por qué? Porque están más preocupados en complacer al hombre que en complacer a Dios. Alguien puede decir, ay, pero ustedes cómo juzgan. Es que la palabra del Señor nos da la autoridad para poder hablar así, ¿verdad? Entonces lo que le estamos mencionando es una realidad. Lo que le estamos mencionando son cosas que pasan. Entonces, y lamentablemente, usted tiene que decidir a quién le tiene que tener temor, al hombre o a Dios. Entonces, porque como mencionaba el hermano Johnny hace un momento, imagine que le tiene que pedir permiso al pastor. Entonces, para hacer tal cosa, imagínese que le tiene que decir papá al pastor y a la dichosa pastora le tiene que decir mamá. Imagínese qué ridiculez más grande, ¿verdad? Entonces, ¿a quién quiere usted servir? Porque si usted le tiene miedo a los hombres, no va a poder servir a Cristo. En cambio, mire que es bien interesante, hermano, este tipo de temas, porque de repente, pues, también puede pasar al contrario, ¿verdad? Donde de repente los pastores le tienen temor a la congregación, ¿verdad? También puede pasar al contrario, ¿por qué no, verdad? Y no ejercen la autoridad. Entonces, que el Señor les ha dado. Exactamente, ¿okay? Mire que es ahí donde la congregación viene y le da el sustento al pastor y todo, y resulta de que hay hermanos pudientes dentro de la congregación, entonces ellos son los que más ayudan ahí. Entonces, lamentablemente hay pastores que se preocupan ahí de decir, ay, no, es que al hermano no le puedo decir nada, porque si yo le digo... Es el que más aporta. Si yo le digo, se me acaba ahí la gallina de los huevos de oro y después voy a quedar en el aire, ya no va a haber para los frijolitos y todo. Entonces, correcto, entonces ¿a quién le teme? ¿A quién le teme? ¿En quién tiene la confianza? Okay. Exactamente, mire, cuando uno tiene la confianza en Dios, como decía el apóstol Pablo decía, yo he aprendido, dice, a comer bien y aguantar hambre. Eso decía el apóstol Pablo. He aprendido, dice, a tener en abundancia, pero también he aprendido a vivir en escasez. Entonces, Dios, cuando uno se convence que es Dios el que provee, uno no le va a tener miedo a los hombres. Uno le va a tener temor a Cristo, uno le va a tener temor a Dios. Entonces, pasan en los dos casos, ¿verdad? De repente el pastor le tiene miedo a las ovejas, entonces o las ovejas de repente pues le tienen miedo al pastor, como mencionábamos. Entonces, usted al único que le tiene que temer es a Dios. Ok, hermano, hay tantas cosas que pasan con este tema, ¿va? Pero sí es cierto. Entonces, hay pastores que dicen, bueno, este hermano es el que económicamente apoya más a la iglesia, entonces de este hermano voy a cuidarlo más, es el hermano que más visito, es el hermano que más cuido para que no se me vaya, porque es el que provee para mi sustento. No, eso tampoco es correcto. O sea, no le puedo decir nada porque si le digo algo se me puede ir y se me va el sustento. Tampoco, hay mucha gente, y por eso en muchas congregaciones, querido televidente, mucho pecado, y precisamente hay mucho pecado de aquel que es líder de la iglesia, pero que es muy pudiente, económicamente es muy poderoso, entonces no se le puede decir nada aunque ande en pecado, porque es el hermano que apoya, es el hermano que cuando ocupamos hacer algo es el que pone la plata, entonces no hay que decirle nada, hay que viva él como quiera. O sea, entonces hay gente que precisamente ayer hablaba con alguien que me contaba de que un líder de la iglesia una vez lo insultó de tal manera que ni los mundanos lo habían insultado con esas palabras que él dijo. Y me dice él, y vale que era líder de la iglesia. O sea, imagínese usted, líderes de la iglesia que no se les puede decir nada, porque también esto pasa, hermano. Hay pastores que dicen, cuidadito, usted dice algo contra el ungido del Señor, porque usted se va a meter en problemas. Entonces los pastores se protegen ellos solos, hay un blindaje, ellos mismos hacen el blindaje para que nadie les diga nada. Entonces esto tampoco es bíblico, tampoco es algo que la Escritura enseña, y precisamente muchos dicen esto, le meten miedo a la iglesia de que le dicen a la iglesia, si usted habla mal de mí, usted va a morir. Si usted habla mal de mí, le van a secar las manos, o se le va a secar la boca. Le va a caer una maldición. O le va a caer una maldición, o le va a dar un infarto y todo eso. Tan cosas. Son mentiras, hermano, no pasa eso. Porque lo que quieren es seguir practicando sus sinvergüenzas sin que nadie les diga nada. Entonces, y le meten miedo a la gente de que le va a caer a usted una maldición, un rayo o cualquier otra cosa,
para que no le diga nada de su mal comportamiento. Esto es cuando alguien es autoritativo en la iglesia, se vuelve el dueño de la iglesia y no permite que nadie le diga nada. Entonces, estas son iglesias basadas en hombres y no en la doctrina del Señor. Tal iglesia no es la iglesia de Cristo. Puede ser cualquier cosa, pero menos la iglesia de Cristo. Entonces, encontramos esto, hermano, a lo largo de este tema. Tenemos tiempo todavía, hermano, tal vez respondemos una última pregunta. Entonces, sería, hermano, ¿se refleja incredulidad en las ovejas? ¿Cuál será la cura para este problema, hermano? Bueno, respondiéndola rápidamente, las ovejas lamentablemente han dejado de creer de que Dios puede manifestarse hoy, ¿verdad? O piensan de que la única manera como Dios puede manifestarse es a través del pastor, ¿verdad? Entonces, y es ahí donde viene aquella frase muy famosa que es: iglesia, Dios me habló. ¿Y la iglesia, Dios le habló? Sí. Dios le habló, y entonces Dios me habló, y a la iglesia atenta, va a ver qué fue lo que le dijo, pues suéltelo. Entonces comienza, bueno, Dios me habló y me dijo de que ustedes tenían que hacer esto y esto, y no hacer esto y aquello. Entonces, es ahí donde cae la incredulidad. ¿Por qué? Bueno, cae la incredulidad ahí por la siguiente razón: porque creen en lo que les dice el pastor y no creen en lo que le dice Dios. Entonces, es muy común porque de repente pues están esperando una manifestación divina, que algo baje del cielo, no sé. Entonces, cuando la manifestación está aquí en las Escrituras, cuando todo lo que Dios nos quiere decir está dado aquí, entonces las palabras que Dios nos quiso transmitir, independientemente de la generación que sea, y nosotros nos vamos a morir y los huesos se van a convertir en polvo, y si no ha venido Cristo va a seguir hablando la palabra del Señor con toda autoridad. Entonces es a través de la palabra del Señor, a través de la Escritura, a través de la Biblia, ¿verdad? Entonces usted no ande creyendo en eso de Dios me habló, Dios me reveló, yo soñé de que sucedía tal cosa, y las personas es ahí donde lamentablemente se vuelven incrédulos, y vuelvo a repetir, creen más en lo que les dice el pastor que en lo que dice la palabra del Señor, hermano John. Amén. Entonces, pues por la gracia del Señor hemos dado por finalizado este tema, que me ha parecido muy interesante. Espero que a usted también, querido televidente, pues este tipo de temas lo haga reflexionar, porque nosotros queremos su bien, no queremos pues causarle mal a nadie, sino más bien traerle luz con respecto a este tipo de temas que por lo general son temas que no se hablan, hermano. Estos temas no se hablan. La mayoría de los programas cristianos le dicen a usted temas mucho más sencillos, no tan complejos, no tan controversiales, porque no les interesa quedar bien con el Señor, sino que les interesan otro tipo de cosas. Así que esperamos pues que usted medite, que usted reflexione sobre lo que nosotros pues le hemos dicho, y sobre todo pues someternos a lo que la palabra ha enseñado. Simple y sencillamente eso, someternos a lo que la Biblia dice. Tales cosas que el Señor me dijo, el Señor me reveló, yo soñé, tal cosa, eso ya no es cierto, eso no es cierto. El Señor habla a través de las Escrituras. Así que sin más, nos vamos. Esperamos pues tenerlo nuevamente como televidente el próximo domingo a las 6 de la tarde, pero sin antes pues invitarlos a nuestras congregaciones de la Iglesia de Cristo aquí en el barrio Santa Marta, una cuadra adelante de los bomberos. Entonces usted puede encontrar ahí la Iglesia del Señor. En la colonia Mata, una cuadra y media abajo del tanque, usted podrá encontrar la Iglesia del Señor. Entonces ahí en la colonia Mata, ahí también estamos ubicados. Los días de reunión son los martes y los jueves a las 6 de la tarde, y los domingos a las 9 de la mañana. Y en la colonia Mata los días miércoles y viernes a las 6 de la tarde, y los domingos a las 9 de la mañana. Ha sido un placer estar con ustedes. Que el Señor me los bendiga, que tengan una excelente semana, y que la bendición del Señor esté sobre cada uno de nosotros. Bendiciones, nos vemos pronto.